Se acerca el memorial de Pesaj y por eso el día de hoy quiero platicar contigo sobre esta celebración. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Como te dije en el principio, hoy vamos a estar hablando sobre la fiesta o la celebración de Pesaj, también conocido como Pascua. De acuerdo a la Torá, la celebración de Pesaj surgió a raíz de la noche donde inició el Éxodo, cuando los israelitas que se encontraban esclavizados en Egipto fueron liberados por Dios. El libro del Éxodo relata que fue el mismo Dios que le enseñó a Moisés cómo debía de hacer el sacrificio de Pesaj, con el cual darían inicio a esa libertad. Cada familia tenía que tomar un cordero, el cual no tuviese defecto y que fuese menor a 1 año, y tenían que sacrificarlo al anochecer. Tendría que ser asado al fuego y tendría que ser consumido en su totalidad. Si había un cordero que fuese demasiado grande, o más bien la familia fuese pequeña, tenían que compartir este cordero con otras personas. Venía también a raíz de esto una serie de ritos, como sería untar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero para que esto marcara la protección de Dios. Y es justamente de lo que quiero hablarte, bueno, un poco de lo que quiero hablarte sobre este sacrificio, ya que mucho tiene que ver lo que significa realmente la palabra Pesaj. La palabra Pesaj ha sido traducida de distintas formas. Por ejemplo, en español lo conocemos como Pascua, en francés se ha traducido como Paqué, en portugués como Pascoa, e incluso en alemán como Pasaj. Sin embargo, una de las traducciones que es muy popular es la de habla inglesa, la cual es Passover, que literalmente significa pasar por encima. De hecho, en la Biblia lo traducen así. Vámonos a Éxodo 12:13 para que lo veamos. Aquí tengo una Biblia, la cual es la traducción de la Reina Valera de 1960, y el texto dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. En la traducción de la versión de la Sociedad del Nuevo Pueblo Judío dice así: y la sangre sobre las casas donde habitáis os será por señal. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros para que ninguna plaga os destruya cuando hiera la tierra de Egipto. La raíz primaria de esta palabra significa saltar o pasar por encima. De hecho, la mayoría de las versiones han traducido esta palabra como tal: pasar por alto, pasar por encima o pasar de largo. A pesar de la popularidad de esta traducción de pasar por encima, muchos eruditos están optando por traducirlo de distinta forma. Por ejemplo, el filólogo Haim Cohen de la Universidad de Ben Gurion. También el erudito bíblico David Kleins, en su diccionario del hebreo clásico, lo traduce como perdonar. Y por ejemplo, más recientemente, Barry Halfish de la Universidad de Toronto, en su artículo ¿Por qué Pesaj?, sobre su verdadero significado, en un link que te voy a dejar aquí en la descripción, habla que realmente esta palabra debería de traducirse viendo cómo se tradujo en otras partes de la Biblia. La raíz primaria de sí de Pesaj, que te lo pongo aquí en pantalla, es pasar por encima. Al parecer esta es la raíz primaria. Sin embargo, en muchas partes de la Biblia se ha utilizado esta palabra y se ha traducido de distinta forma, y esto es lo que ha llamado la atención de los eruditos. También, por ejemplo, en otros comentaristas antiguos, como por ejemplo en el Targum de Onkelos, esta palabra se tradujo como y te perdonaré, ¿no? Y los perdonaré, y no pasaré por encima de ustedes o pasaré por alto. También el Targum de Pseudo-Jonathan lo traduce como perdón. Esto, sumado a otras traducciones de otros pasajes de esta palabra como tal, ha impulsado cada vez más que se traduzca como perdón. Pero ¿cómo puede una raíz verbal del hebreo significar tanto saltar como perdonar? Bueno, pues los eruditos como Haim Cohen han propuesto que realmente esto surge porque estas palabras son homófonas, es decir, que se escriben distinto pero se escuchan igual.
A este fenómeno los lingüistas lo llaman falsos amigos. Aquí en la descripción te voy a dejar el artículo donde puedes leer más sobre este fenómeno en esta palabra y el por qué se ha traducido tanto como saltar o brincar como perdonar. Ahora, ¿cuál sería el origen de esta fiesta como tal? Obviamente el origen canónico, como también lo comenté al principio, es que Dios les pidió hacer este sacrificio al pueblo hebreo para poder ser librados de una peste o de una mortandad que iba a venir hacia los egipcios. Sin embargo, en el texto pareciera que los hebreos ya sabían de qué se trataba el Pesaj, ya que Dios se lo revela a Moisés y Moisés les comenta al pueblo que van a celebrar el Pesaj y ellos ponen manos a la obra como si ya conocieran de qué se trata. Entonces, es posible, dicen algunos eruditos, que esta práctica tenga un origen mucho más antiguo y mucho más mundano de lo que pensamos. Una de las hipótesis más populares es que esta práctica surgió en el tiempo de cuando los hebreos eran nómadas. En el Oriente Miedo. En Medio Oriente, la temporada de lluvias es escasa y muy específica. Entonces, los nómadas, al tener sus rebaños, empezaron a pasar de esta vida nómada. Ay, me estoy confundiendo mucho. Pasaron de esta vida nómada a ser transhumantes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando eran estos tiempos de lluvia, ellos se quedaban en una zona, se podría decir que se convertían en sedentarios por un tiempo, y esto hacía que salieran a buscar estos pastos verdes cuando era la temporada de lluvia. Esta temporada era muy significativa para ellos, y como también se exponían a muchos peligros, pues surgían estas creencias de que podrían morir. Era toda una aventura. Los pastores se enfrentaban a distintos peligros, tanto naturales como enfermedades con ellos. Y eso también los llevaba a pensar que se estaban enfrentando a alguna clase de espíritus que les obstaculizaban la prosperidad de sus rebaños. Con el tiempo, este tipo de males se comenzó a personificar y se le dio el nombre de exterminador por los daños que causaba. Así que para que Dios los bendijera en su camino, ellos tenían que hacer unos rituales para pedir esa protección de Dios o los dioses, dependiendo de sus creencias. Este ritual consistía en lo mismo que vemos en la Biblia. Tomaban a un animal joven de su rebaño, era sacrificado, era asado y consumido por los que iban a salir al viaje. También se untaban los postes de las tiendas como protección para los que se quedaban en casa. Acompañaban a esta cena festiva con hierbas que encontraban allí cercanos a donde estaban en sus tiendas, las cuales pues eran normalmente amargas, como dice el texto también, y comían sus panes sin levadura, que es el pan bien conocido de estos nómadas como los beduinos. La fiesta se celebraba de noche, cuando los rebaños no requieren ninguna atención. Normalmente se celebraba en luna llena, precisamente por la luz que ésta da para tener una celebración al aire libre. No era presidida por ningún sacerdote ni era realizada en templos, sino que era realizada por el padre de familia como protección para los suyos. Como esta temporada de lluvia era en primavera, pues la fiesta se quedó como tal en primavera, aproximadamente entre el mes de marzo y abril de nuestro calendario gregoriano. Hace no mucho tiempo todavía era posible encontrar en Medio Oriente personas que practicaban este tipo de rito. Esta celebración se comenzó a conocer como Pesaj, que como ya te lo comenté, al parecer en la raíz primaria es saltar o pasar, porque precisamente pasaban de una tierra a otra en busca de prosperidad para su familia. Que esto les da precisamente una libertad de la esclavitud, ya que tendrían la suficiente comida para no tener que estar dependiendo de un trabajo y seguir con su vida de nómadas. De acuerdo al relato bíblico, podemos ver que quizás esta práctica que ya conocían los hebreos fue resignificada. Podríamos suponer que al ser ellos liberados de esta esclavitud, le dieron un nuevo significado a esta práctica ancestral. Muchos eruditos afirman que este relato es mítico, me refiero al Éxodo,
ya que lo ven como parte de estas tradiciones orales, mitificadas, legendarias, que los israelitas y después el pueblo judío como tal tomó para darle un origen étnico a su cultura, a su pueblo. Por lo cual pues no toman en cuenta la existencia de Moisés, que haya sido una noche de celebración, etc. Sin embargo, esta es una de las hipótesis, la que te comenté, como muchas otras. Yo aquí en la descripción te voy a dejar también el link para que puedas leer el artículo del cual estoy tomando esta información. Es posible que en próximos videos o en años siguientes podamos seguir hablando de las hipótesis de cómo surgió esta celebración. Actualmente el Pesaj es un memorial. En realidad el sacrificio de Pesaj como tal ya no se puede realizar porque con el tiempo en la religión israelita esta fue evolucionando, tanto así que ya solamente era exclusiva en el templo de Jerusalén. Las personas tenían que llevar su corderito al templo y que ahí sería sacrificado, sería asado y lo comerían después en sus casas. Ese era el Pesaj. El Pesaj pasó de ser esta celebración familiar a ser una celebración únicamente en el templo. El cordero empezó a tomar un significado de preeminencia en esta celebración, por lo cual ahora no se puede comer el Pesaj como tal. Repito, no está el templo, no están los kohanim, los sacerdotes que hacen el sacrificio. Entonces lo que se celebra actualmente es un memorial, un recuerdo del Pesaj. Sin embargo, aún se hace como un Shabbatón, es decir, que no se trabaja en ese día, se hace la cena familiar y pues se celebra igual con hierbas amargas, etc. Actualmente en la comunidad judía se celebra de una forma un poquito distinta. Tienen una Haggadah, es decir, que recitan la tradición y le han puesto algunas añadiduras a su plato de Pesaj. Como vemos, originalmente en el texto era el cordero asado, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Ahora ya tienen otros aditamentos que podemos platicar de ellos algún otro día también. Pero es importante que sepamos que estos aditamentos surgieron a partir del judaísmo rabínico, es decir, en este judaísmo post-templo. Este 2023 se prevé que el Pesaj sea el 5 de abril. Para celebrar el Pesaj se necesita que comience el mes de Aviv, que posiblemente cuando veas este video ya haya iniciado. Y es entonces el 14 de Nisan o el 14 de Aviv, sería alrededor del 5 de abril de nuestro año gregoriano. Y bueno amigos, solamente quise traer un pequeño video para hablar un poquito del Pesaj, ya que vienen las fechas. Me gustaría que me dejes en los comentarios si tú conocías estos datos o los desconocías. ¿Qué piensas de la hipótesis del origen que te comenté en este video? Si es la primera vez que me estás viendo, te recomiendo que te suscribas si te gusta conocer más sobre el contexto de la Biblia y de las religiones que surgieron de ella. Esto sería todo por este video amigos, nos vemos pronto y shalom.